Gracias. Buenos días, Eunice, televidentes. Mauricio Oliva Herrera, el presidente del Congreso Nacional de la República, este día en exclusiva a través de Canal 5, el canal de la televisión hondureña. Presidente del Congreso, usted ha tuiteado en las últimas horas que se van a hacer reformas electorales profundas, jamás hechas en la historia de un Congreso Nacional. ¿En qué consisten? Si nos puede profundizar. Bueno, tenemos dos normativas, la ley del Consejo Nacional Electoral y la ley de justicia electoral. En la primera, que es la que atañe más al proceso administrativo, es donde creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo para concitar voluntades, para legislar no por coyuntura histórica, sino para una ley que tenga vigencia en el tiempo a mediano y a largo plazo. Cuenta aproximadamente con 400 artículos, muchos de ellos ya consensuados a nivel de las comisiones nombradas para tal efecto, pero es obvio que después de finalizado ese dictamen tendrá que venir al Pleno, consensuado al interior de las bancadas, al interior de las instituciones políticas y obviamente al más alto nivel de consenso político entre las fuerzas más importantes del país. Yo creo que al final son cuatro, por los momentos, los que yo avisoro como puntos torales. Uno es la reelección presidencial, el otro es la segunda vuelta, el tercero es la integración de las mesas electorales y el cuarto punto sería el que va a regir las posibles alianzas que se den entre partidos políticos o las plataformas electorales que se creen alrededor de una candidatura presidencial. ¿Por qué no le apuesta a la segunda vuelta el Partido Nacional? Hay sectores de oposición que dicen que ustedes le tienen miedo o le tienen temor a la segunda vuelta, ¿es cierto? Ese es un enfoque muy simplista. La segunda vuelta tiene muchos bemoles, incluso porque no se trata de una sola reforma constitucional, sino que hay que medir los tiempos de las elecciones. Es decir, usted tendría que adelantar un poco las internas, tendría que adelantar un poco las generales, avisorando el hipotético escenario de que se dé una segunda vuelta y serían 3 elecciones en un año. Aparte de eso, la logística que se necesita, la normativa que hay que crear y obviamente no podemos dejar desapercibido el aspecto de implementación a través de una expresión presupuestaria. Lo otro es que yo creo que debemos quitarnos las máscaras en este momento. Me parece a mí que una segunda vuelta parten de premisas falsas. La primera es que hay que regularla en qué momento se va a dar la segunda vuelta, qué porcentajes electorales se van a usar. Lo segundo es que la izquierda misma dice que este es un país de centro derecha y que no le garantiza el hecho de que puedan ganar en una segunda vuelta. Lo otro que está es que no es cierto que produce gobiernos más fuertes. Produce, porque tenemos ejemplos cercanos que así lo demuestran. Miren la inestabilidad política en el Perú. No sabemos qué va a pasar en Guatemala con un presidente que no cuenta con el respaldo de su Cámara Legislativa. El Salvador está pasando más o menos algo de inestabilidad que lo ha sabido sortear el presidente en estos 2 primeros años, pues ya el otro año va a cambiar Cámara Legislativa, donde posiblemente tenga ya un respaldo mayoritario de la misma. Es decir, el tema no es simplista, tiene varias bemoles. El tema de la reelección, para mí es un tema que no se debe ni se puede resolver en el Congreso Nacional de la República. Eso tiene que ir a una consulta mediante un plebiscito al pueblo hondureño que debe hacerse de manera simultánea al proceso electoral general. ¿Cuándo podría ser? Cuando sean las elecciones generales. Y ahí también se le puede consultar al pueblo qué piensa sobre la segunda vuelta. Porque si he oído ahí una peregrina idea de que podía hacerse en las elecciones internas, pero obviamente no llenaría el requisito de ser aprobado en una legislatura y ratificado en otra. El por qué la reelección tiene que ir a un proceso de consulta directa al pueblo. Porque ya
se dio el hecho jurídico que, argumentando la violación de sus derechos a ser elegido, ser electo, a los derechos humanos, se dio paso a tomar esa determinación. Eso no significa que en el futuro nadie invoque el mismo derecho habiendo ya una jurisprudencia al respecto. Por lo tanto, tiene que emanar del pueblo mismo esa decisión de qué hacer con esa figura electoral. El otro es la integración de las mesas electorales. La integración de las mesas electorales, hay una propuesta que sean únicamente las 3 fuerzas electorales más fuertes del proceso electoral anterior las que estén representadas en las mesas. Nosotros somos de la idea, y esta es una percepción muy personal, de que ahí también debe haber representatividad de las otras fuerzas políticas que en teoría son de menor volumen electoral y que se pueden estar representadas de manera aleatoria, porque no hacerlo así sería algo muy discriminatorio. Y lo cuarto, que es el tema de las alianzas, yo ahí sí soy enfático que no podemos legislar por coyuntura. Usted oye a todos los partidos de la oposición estar hablando de alianzas y tienen todo el derecho, pero hay que reglamentarlas. ¿Por qué? Porque me parece a mí que cuando se va a un proceso de elecciones internas, si hay una voluntad popular manifiesta, no se le puede atribuir a una sola persona que decidir con esa candidatura. Un mecanismo debe establecerse a través de las instituciones políticas para que este mecanismo sea lo suficiente fuerte, robusto, para apoyar una decisión de tanta envergadura. Lo otro es que la misma oposición ha venido cuestionando la proliferación, si vale el término, de fuerzas políticas que expresan son minoritarias. Si lo son o no lo son, solo las urnas lo van a decir. Pero si en el caso de esta fuerza política renunciase a su candidatura a presidencia, habría que ver con qué nivel electivo usted le va a medir el 3 o 2% que va a exigir la ley para su permanencia como fuerza política inscrita en el Consejo Nacional Electoral. Son temas sensitivos, pero creo que el abordaje que le hemos venido dando, con la discreción del caso, con la dinámica que se le ha imprimido, puede que tengamos ya algún tipo de resultados en el mes de marzo. ¿Qué va a pasar en el Partido Nacional, doctor?